Muy buenas y bienvenidos a Viajeros del Tiempo y el Multiverso. No buscaban oro, ni petróleo, ni alianzas. Buscaban algo más antiguo, más sagrado, más peligroso. Buscaban el poder absoluto y creían, de verdad lo creían, que estaba oculto en reliquias milenarias. ¿Y si la historia no es solo una sucesión de guerras y tratados? ¿Y si algunas de esas guerras fueron rituales? Hoy, en Viajeros del Tiempo y el Multiverso, abrimos uno de los archivos más oscuros y enigmáticos del siglo XX. La conexión entre el nazismo y los objetos sagrados del pasado. Porque cuando una ideología se convierte en culto, lo que persigue no es solo el poder, es la eternidad. ¡Comenzamos! Antes de que el mundo lo conociera como el Tercer Reich, antes de las botas marchando sobre el asfalto, los discursos masivos y la maquinaria de guerra, hubo rituales, símbolos, sociedades secretas. El nazismo no nació solo en la política, nació en el mito, en el delirio esotérico, en la necesidad de devolver al pueblo alemán una misión sagrada. La Sociedad Thule fue una organización secreta fundada en Múnich en 1918. Su nombre viene de la mítica isla de Thule, supuestamente situada en el norte lejano, que los antiguos griegos consideraban el fin del mundo conocido. Pero para los ocultistas alemanes, Thule no era solo un lugar geográfico, era el hogar original de una raza superior, área de sabiduría y poder perdidos. Los miembros de la Sociedad Thule creían en una historia alternativa de la humanidad, una historia en la que los arios eran descendientes de una civilización superior extinguida, poseedora de conocimiento mágico y tecnología avanzada. Su propósito era restaurar ese linaje puro y despertar ese poder dormido. Y lo más inquietante, muchos de los primeros miembros del partido nazi, incluido Rudolf Hess y Alfred Rosenberg, estaban vinculados a esta sociedad. Otra fuente de inspiración fue la mística Sociedad Brill, surgida de la novela La raza futura de Edward Balger-Lytton, publicada en 1871. En ella se describe a una raza subterránea que domina una energía llamada Brill, una fuerza universal, psíquica y física capaz de destruir y de sanar. Para muchos ocultistas alemanes, esa historia no era una ficción, sino una revelación disfrazada de literatura. Se decía que los miembros de la Sociedad Brill practicaban la meditación, la telepatía y que incluso buscaban construir naves voladoras impulsadas por esa energía. Algunas de estas ideas acabarían fusionándose con los intereses del nazismo por tecnologías avanzadas y contacto con otras realidades. Adolf Hitler no era ajeno a estas influencias. En sus primeros años leyó y absorbió ideas del ocultismo germánico, del simbolismo místico y del nacionalismo racial espiritualizado. Creía firmemente que la historia tenía un propósito casi divino y que él era un instrumento para su cumplimiento. Pero fue Heinrich Himmler, líder de las SS, quien llevó esta obsesión al extremo. Hitler convirtió a las SS en algo más que una fuerza de seguridad. Para él era una orden mística. Inspirado por los caballeros teutónicos y los templarios, diseñó rituales de iniciación, creó una liturgia pagana e incluso transformó el castillo de Wurzburgo en un Vaticano negro, con salas rituales y una mesa circular para los 12 altos mandos de las SS, al estilo artúrico. Allí se celebraban ceremonias secretas, se estudiaban símbolos rúnicos y se diseñaban planes para recuperar el alma aria perdida. No se trataba solo de conquistar tierras, se trataba de conquistar el tiempo, de recuperar una supuesta era dorada perdida. Y para ello no bastaban armas, hacía falta fe, fanática y mito sagrado. No eran supersticiones pasajeras, no eran simples leyendas de folclore.
Para algunos jerarcas nazis, ciertos objetos antiguos poseían un poder real, la llave para restaurar un imperio, manipular el destino o incluso controlar el alma del mundo. Y por eso los buscaron de una forma obsesiva. Uno de los objetos más codiciados era el Santo Grial, el cáliz que según la tradición usó Jesús en la Última Cena, pero también, según ciertas corrientes medievales y esotéricas, una reliquia sagrada capaz de otorgar vida eterna, poder divino y sabiduría suprema a quien lo posea con pureza. Himmler se obsesionó con el Grial. Inspirado por la ópera de Parsifal de Wagner, envió expediciones a Montségur, en el sur de Francia, la antigua fortaleza cátara donde se creía que el Grial pudo haber sido ocultado, como vimos en el episodio anterior. Allí, en la región de Languedoc, confluyen mitos templarios, gnósticos y arcaicos. Para los nazis no era solo historia, era una pista. Otro de los objetos fue la lanza de Longinos, también conocida como la lanza del destino. Es la lanza que, según el Evangelio de Juan, atravesó el costado de Cristo en la cruz. Se decía que quien la poseyera no podría ser derrotado en la batalla. Hitler la vio por primera vez en el Museo de Viena cuando era joven. Años después, ya en el poder, ordenó su recuperación tras la anexión de Austria. Se cree que la tuvo en su posesión hasta los últimos días del Tercer Reich. Pero, ¿era la auténtica? Algunos estudiosos creen que Hitler creía firmemente en el poder simbólico y real de esa lanza, que no era una reliquia cualquiera, sino una especie de objeto mágico de dominación. También buscaron las tablas de la ley, aunque menos conocida. También existe documentación sobre el interés nazi en las tablas de la ley de Moisés, no por su valor religioso, judeocristiano, sino por la idea de que contenían conocimiento oculto, matemático, cósmico y quizás incluso astrológico, transmitido por una inteligencia superior. Esta interpretación, cercana a las ideas de la cábala o del hermetismo, encajaban con el sincretismo esotérico que muchos nazis cultivaban. Un sistema de símbolos universales que podrían reprogramar la historia si se leía de forma correcta. Obviamente también buscaron la Atlántida. Sí, incluso esto. Muchos miembros de la élite nazi creían que la Atlántida no era un mito, sino el recuerdo ancestral de una civilización aria primigenia que dominó el mundo antes del diluvio. Según esta teoría, los supervivientes de la Atlántida habrían colonizado zonas de Europa y del Tíbet, dejando atrás de sí conocimientos científicos y espirituales. De ahí las expediciones alemanas al Himalaya, a Islandia o incluso a Sudamérica. Buscaban huellas de esa raza perdida. Para ellos, encontrar la Atlántida no era un capricho arqueológico, era encontrar el origen. Y también buscaron el Arca de la Alianza, ese cofre sagrado que contenía las tablas de la ley, custodiado por los antiguos hebreos en el desierto y, según la Biblia, capaz de generar tormentas, destruir ejércitos enemigos y emitir una voz divina. Los nazis investigaron su paradero en lugares tan diversos como Etiopía, Jerusalén o incluso Egipto. Algunos documentos desclasificados mencionan informes esotéricos sobre su función energética como si se tratase de una tecnología ancestral. ¿Eran estos objetos reales o eran símbolos que proyectaban el deseo de lo absoluto? ¿Y si eran ambas cosas? Para los nazis no eran reliquias muertas, eran llaves que abrían puertas a otro orden del mundo. Esto no es ficción, no es una historia de Indiana Jones. El Tercer Reich no solo invadía territorios, los exploraba. Y lo hacía con mapas antiguos, símbolos rúnicos y manuscritos medievales bajo el brazo. Porque para algunos de sus líderes, conquistar el mundo exigía primero descifrar sus secretos. En 1935, Henry Himmler fundó Ahnenerbe, literalmente herencia ancestral. Aunque oficialmente se trataba de un instituto de investigación arqueológica, etnográfica y lingüística, en la práctica era algo más siniestro.
Era una organización pseudocientífica y esotérica dedicada a justificar la supremacía aria a través de los mitos. Sus expediciones no seguían los métodos convencionales de la ciencia. Partían de una premisa ideológica, la existencia de una civilización aria original que había dado forma a todas las culturas superiores. El trabajo de los investigadores de Ahnenerbe consistía en encontrar evidencias, o fabricarlas si no existían, para demostrar esa hipótesis. Y lo hicieron. Recorrieron medio mundo. Hicieron una expedición al Tíbet entre 1938 y 1939. Quizás fue la más famosa de todas. En 1938, una expedición financiada por Ahnenerbe viajó al Tíbet bajo el mando de Ernest Schaffer. Oficialmente el objetivo era zoológico y geográfico, pero extraoficialmente se buscaba el rastro de la raza original, los hiperbóreos, que los nazis creían que habían habitado el Himalaya antes de la historia registrada. Estudiaron cráneos, tomaron medidas faciales a poblaciones locales y recopilaron símbolos y leyendas budistas. Algunos informes incluso hablaban de túneles secretos, ciudades subterráneas y conexiones con Shambhala, el reino oculto de sabiduría eterna mencionado en la tradición tibetana. Ciencia, espionaje, delirio místico tal vez, probablemente todo a la vez. Otra de las expediciones fue a Montségur. En el sur de Francia, sobre un risco, se alza la fortaleza cátara de Montségur. Allí, en 1244, se produjo la caída de uno de los últimos bastiones de los perfectos, los herejes cátaros, que guardaban, según algunas leyendas, un conocimiento sagrado heredado de los templarios, y quizás el Grial. Himmler visitó Montségur personalmente. Estaba convencido de que aquel castillo era más que piedra medieval, era un templo, un lugar de poder, tal vez una puerta. Los archivos de Ahnenerbe contienen referencias al Grial, a líneas, a ley y a mapas geománticos que unían Montségur con otros puntos energéticos de Europa. También hicieron una expedición a Islandia, pues en la mitología nórdica, Islandia representa una tierra de origen, de hielo y fuego, donde los dioses antiguos caminaban. El Ahnenerbe envió antropólogos y lingüistas para buscar rastros de tradiciones precristianas puras, sin contaminación cultural. Les interesaba todo: runas, sagas vikingas y estructuras rituales. Según sus teorías, los islandeses eran uno de los últimos pueblos en conservar el ADN cultural del ario ancestral, y creían que a través del folclore y las ruinas se podía reconstruir la espiritualidad original. Otra de las expediciones fue España, ya que el interés del nazismo por España también tuvo una dimensión oculta. Más allá de la relación política con Franco, existió un genuino interés por enclaves con historia templaria, visigoda y árabe. Se investigaron lugares como el monasterio de Montserrat, donde Himmler también estuvo, vinculado al Grial, y enclaves mágicos como Toledo, donde la mezcla de sabiduría islámica, cristiana y judía generó un crisol único de ocultismo medieval, algo de lo que hablaremos en otro episodio. Hay informes de exploraciones simbólicas del Camino de Santiago, vinculado por algunos a antiguas rutas iniciáticas y astrológicas. También hicieron expediciones a Sudamérica. Los rumores sobre bases secretas nazis en Argentina o expediciones en busca de ciudades perdidas en el Amazonas han alimentado cientos de teorías, pero sí hay documentación de viajes a Brasil, Paraguay y Perú, donde el interés era doble. Por un lado, establecer rutas de escape para el futuro, y por otro, investigar civilizaciones antiguas como los incas y los guaraníes, en busca de ecosarios o tecnología ancestral perdida. Algunas fuentes hablan incluso del mito de Paititi, la ciudad dorada oculta en la selva, vinculada con la Atlántida por algunos ocultistas. ¿Hasta dónde puede llegar una ideología cuando cree que el mundo entero debe de encajar en su mito?
Las SS no solo usaban armas, también usaban símbolos, mapas e ideas, porque sabían, o creían saber, que el alma de un pueblo no se conquista solo con fuerza, sino con creencias. ¿Y si no era solo fe ciega? ¿Y si todo esto, las expediciones, las reliquias, las ruinas, no eran una locura, sino una estrategia? Para el nazismo, el símbolo no era decoración, era un arma, una estructura y era destino. Las esvásticas no eran simples emblemas. Los nazis recuperaron símbolos antiguos, rúnicos, védicos y solares, porque creían en su poder. Era su vibración, en su capacidad de actuar sobre la realidad. Inspirados por tradiciones como el hinduismo, el druismo celta y el ocultismo germánico, los ideólogos del Tercer Reich sostenían que ciertas formas geométricas, rituales y palabras activaban fuerzas sutiles del universo, que el símbolo adecuado, en el lugar adecuado, podía transformar la historia. No era solo estética, era magia operativa. Pero también había cálculo. La estética nazi no solo apelaba a lo sobrenatural, no, sino al inconsciente colectivo. Tomaron prestados rituales religiosos, escenografía operística y desfiles iluminados como liturgias modernas. Crearon un culto, y en ese culto Hitler no era un político, era un mesías. La Alemania nazi no era solo una nación, era una misión espiritual, una cruzada pagana revestida de ciencia y sangre. El régimen entendía que la mente humana es moldeable y que el mito, cuando se repite lo suficiente, se convierte en realidad. ¿Delirio o estrategia? La pregunta clave no tiene una respuesta simple. ¿Creían de verdad que encontrar el Grial o el Arca les daría poder sobre el mundo? Pues sí, algunos lo creían fervientemente como Hitler. ¿Lo usaban también para manipular, para justificar sus crímenes y para construir un nuevo orden? Sí, sin duda. Y quizás por eso fue tan peligroso, porque combinaron el fanatismo espiritual con la planificación estratégica, porque actuaban como cruzados, pero con la precisión de un reloj militar. Los mitos son códigos, los símbolos son llaves, y si quien los porta cree en ellos con suficiente intensidad, pueden cambiar el mundo. La historia del nazismo no se entiende del todo si se ignora esta dimensión mágica, simbólica y ritual, porque no estaban solo construyendo un imperio, estaban intentando reescribir la realidad desde sus cimientos más profundos. El Tercer Reich cayó, Berlín ardió y con él también se derrumbaron muchos de los mitos que lo sustentaban, pero no todos. Algunas reliquias desaparecieron, algunos documentos jamás se encontraron y algunas preguntas pues siguen sin respuesta. En los días finales de la guerra, muchas instalaciones nazis fueron arrasadas desde dentro. Se quemaron archivos y se sellaron bóvedas. Incluso se dinamitaron túneles subterráneos, especialmente aquellos relacionados con el Ahnenerbe. Sin embargo, tras la guerra, los aliados encontraron miles de documentos incompletos. Algunos hablaban de expediciones, otros de estudios rúnicos y mapas y símbolos y rituales. También aparecieron cartas entre altos cargos del régimen en las que hablaban de un último objeto, una reliquia que nunca fue hallada, pero cuya búsqueda continuó hasta el final. ¿Qué era ese objeto? ¿Un artefacto antiguo? ¿Un documento sagrado? ¿Una tecnología perdida? Pues nadie lo sabe con certeza. La sombra de estas búsquedas pues no desapareció, se transformó con el tiempo. Incluso escritores, investigadores y cineastas empezaron a recoger estos elementos y a mezclarlos con nuevas leyendas. Surgieron novelas, teorías conspirativas y películas. La saga de Indiana Jones, en especial pues En busca del arca perdida y La última cruzada, pues están directamente inspirada en estos hechos. Incluso algunos personajes están basados en figuras como Hitler o Schaffer. También Hellboy y The Man in the High Castle o videojuegos han bebido de ese oscuro legado donde los nazis buscan poder a través del ocultismo. Pero más allá de la ficción, muchas preguntas siguen abiertas.
Aún hoy, historiadores alternativos, arqueólogos y exploradores del misterio pues buscan la pista de ese último objeto. Algunos creen que fue el Grial, otros la lanza de Longinos. Hay quienes apuntan a un artefacto atlante o una tabla con un lenguaje prehistórico que contenía el secreto del tiempo. También hay quienes aseguran que esa reliquia no era física, sino simbólica, un conocimiento, una fórmula, tal vez una clave para acceder a otra dimensión de la realidad. En 1945, durante la ocupación de Berlín, los soviéticos encontraron en un búnker un extraño dispositivo circular, tallado con runas desconocidas, guardado en una caja de plomo. Fue enviado a Moscú. Nunca más se volvió a saber de él. ¿Coincidencia? ¿Invención? ¿Una pista más? Lo único que sabemos es que no puede probarse, pero tampoco negarse. ¿Qué pasa con lo que no puede destruirse con bomba? Con las ideas que siguen vivas, escondidas en libros, en símbolos, en susurros. ¿Y si el mayor legado del ocultismo nazi no fue una reliquia, sino un virus simbólico? Un virus que infecta creencias, que convierte el mito en arma, que recuerda al mundo que algunas búsquedas nunca terminan. Verás, viajero, cuando una ideología se convierte en culto, lo que persigue no es solo el poder, es la eternidad. El nazismo no solo quiso dominar el mundo físico, quiso reescribir el alma de la humanidad. Buscó en las raíces de la historia no para entenderlas, sino para reesculpirlas. Quiso apropiarse de los símbolos, de los mitos, de los relatos sagrados que nos definen como civilización. Porque entendieron, de una forma perversa, algo muy real. Quien controla el relato, controla la memoria. Y quien controla la memoria, crea el futuro. Buscaron el Grial, el Arca, la Atlántida, las tablas de la ley, pero quizá lo que más deseaban era que el mundo creyera que ellos eran los nuevos guardianes de lo sagrado. Hoy muchas de esas reliquias siguen perdidas, o tal vez nunca existieron, pero su búsqueda permanece, porque cada generación tiene sus propios mitos, sus propias sombras y sus propias obsesiones con la eternidad. Y a veces, solo a veces, el mal no necesita máscaras, solo necesita una idea y un símbolo. Y hasta aquí este viaje por los laberintos más oscuros de la historia, por esa frontera difusa donde la realidad se mezcla con el mito y la ambición humana intenta tocar lo sagrado. Si te ha estremecido, es normal. Si te ha dejado pensando, aún más. Porque lo que hemos contado hoy no trata solo del pasado, trata del poder que tienen las ideas, de lo fácil que es usar los símbolos para despertar fe o fanatismo, y de lo peligroso que puede ser un relato cuando se vuelve dogma. Gracias por acompañarme una vez más en Viajeros del Tiempo y el Multiverso. Si este episodio te ha removido por dentro, aunque solo sea un poquito, compártelo. Suscríbete y únete a esta comunidad que no deja de hacerse preguntas. Nos escuchamos muy pronto en otro viaje, entre el pasado, la ciencia y los secretos que el tiempo no ha querido enterrar. Porque lo invisible no siempre es irreal y lo que no se ve, a veces, es lo que más nos guía.